Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anilu Núñez y en esta oportunidad vamos a continuar estudiando las escrituras, la palabra de Dios juntos. Y vamos a seguir con el Evangelio de Lucas en el capítulo 5, versículos del 27 al 39. Y vamos a leer los primeros capítulos del 27 al 32. Y la palabra de Dios dice así. Después de esas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús le dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Que la salvación definitivamente no es para aquellos que se consideran buenos o que se consideran justos ante la sociedad, o religiosos que cumplen con una religiosidad, sino la salvación para entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es considerarte pecador, un pecador humillado y arrepentido. Y solo así podremos entrar en el reino de Dios. Entonces aquí vemos cómo es que Jesús no llamó a los fariseos, a los religiosos de esa época, sino llamó a un hombre pecador, aislado, a un hombre criticado, a un hombre indecoroso, mal visto ante la sociedad, que era Leví. Antes de su conversión se llamaba Leví, después de su conversión era Mateo. Dios conocía su corazón y lo llamó a él precisamente, porque él se humilló delante de Dios y se arrepintió y lo siguió, dejándolo todo, dejando sus bienes, sus riquezas, su estatus ante los romanos, ¿no? Porque él era un cobrador de impuestos que robaba dinero a su propio pueblo y trabajaba para los romanos. Y a ese pecador Dios lo llamó, no a los fariseos, no a los maestros de la ley, no a los que se consideraban sabios humanamente hablando o poderosos humanamente hablando, sino a un pecador humillado, arrepentido. Y eso es lo que busca Dios de nosotros, que estemos humillados, que estemos arrepentidos, que nos consideremos pecadores, pero arrepentidos ante el Señor. Y solo así tendremos acceso a su reino. Después dice que Leví le preparó un banquete, ¿no?, a Jesús, lo invitó, y obviamente pues él se juntaba con publicanos, con personajes en esa época mal vistos ante la sociedad. Y ahí acudió Jesús. Y cuando se dieron cuenta los fariseos, lo miraron sorprendidos y lo criticaron, porque Jesús estaba sentado a la mesa con gente pecadora. Y los fariseos murmuraban, dice en el versículo 30, contra los discípulos diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». ¿Y qué respondió Jesús? En el versículo 31. «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Entonces eso es lo que quiere Jesús de nosotros: salvar a pecadores, salvar a las personas más viles de esta tierra, para que nadie se jacte en su presencia y que la gloria sea siempre solo a Dios. Y continuamos con los siguientes versículos, del 33 al 39. Dice: «Entonces ellos le dijeron: «¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben?». Él le dijo: «¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo esté con ellos?
Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Entonces aquí vemos claramente en este evangelio que se está refiriendo al ayuno. Y la perspectiva que tenían los fariseos del ayuno era un acto público. Y era realmente hipocresía, porque solo lo hacían para su propia gloria, no para la gloria de Dios. Y criticaban a Jesús estando en ese banquete, que no estaban ayudando, que estaban comiendo, que estaban bebiendo, y encima con pecadores. Y le hacían esa comparación, ¿no? De por qué los discípulos de Juan sí ayunaban, ¿no? Incluso le dice, ¿no?, que los discípulos de Juan y los fariseos se ayunaban y hacían oraciones largas, pero los tuyos no, le dicen, ¿no? Entonces Jesús les responde con parábolas. Mientras el novio esté ahí, mientras estén de bodas, estén de fiestas, ¿acaso es lógico, acaso es congruente que una persona ayune? Mas serán días en que les será quitado el novio y ahí ayunarán. Ahí estaba Jesús en medio de los creyentes. Y era un momento de gozo, de alegría, de regocijo. Además que Jesús sí ayunaba, pero lo hacía conforme a las Escrituras. Incluso en el Antiguo Testamento se decía que se tenía que ayunar en el día de expiación, pero era en privado, a solas, por una necesidad específica, pero no hipócritamente como los fariseos, ¿no?, que ayunaban delante del público, que hacían oraciones largas delante de las personas para su propia gloria, para su propio beneficio, no para la gloria de Dios, no para agradar a Dios, sino para agradarse a ellos mismos. Entonces había mucha hipocresía. Y cuando les da también la parábola de los odres, ¿no?, del vino nuevo que no se puede echar en odres viejos, sino que el vino nuevo tiene que estar en odres nuevos, es porque los fariseos, los religiosos maestros de la ley de esa época, no aceptaban el nuevo evangelio de Jesús, no aceptaban a Jesús, no creían en su evangelio de gracia, lo rechazaban por completo. Ellos querían seguir con las antiguas enseñanzas y no querían aceptar a Jesús como su Salvador, como su Señor. No querían aceptar este nuevo evangelio. Y por ello es que Jesús les habla en parábolas. Pero ellos no comprendían. Y como vemos en capítulos más adelante, pues no pararon hasta matarlo. Entonces, esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Este ha sido nuestro estudio bíblico. Espero que podamos meditar, tomar conciencia referente a este evangelio, estos versículos, y que podamos ponerlo por obra, que podamos orar, que podamos llevarlo a nuestra vida diaria. Y vamos a hacer una oración para terminar. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por permitirnos leer tu palabra, por permitirnos meditar en tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir predicando tu santa palabra, conforme al Espíritu Santo. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo video. Todos los lunes vamos a estar subiendo nuestro estudio bíblico y ya nos estamos viendo.
Bendiciones.